Vamos a cerrar este módulo de herramientas básicas para Seis Sigma con una herramienta bien especial. Bien especial, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén en una empresa se van a dar cuenta que es de las herramientas que hoy en día más se utilizan para hacer un mejoramiento continuo de los procesos. Esa herramienta es el AMEF y básicamente lo que significa es análisis de modo y efecto de falla. Es una herramienta que me sirve a partir de los modos de falla potenciales, entendiendo modos de falla como los errores que salen o que podrían llegar a salir del proceso, cómo a partir de allí puedo generar todo un esquema de mejoramiento hacia atrás y cómo mejorar todo lo que tengo. Entonces, esta herramienta me ayuda precisamente a identificar, caracterizar y priorizar a través de unos indicadores muy claros cómo hacerlo y cuáles son los pasos que debemos dar a la hora de ir mejorando todo esto en lo que todo esto que estamos trabajando con el AMEF. Vamos entonces a hacer rápidamente un paso a paso de cómo sería. Recordemos siempre nuestra base, un proceso que es una caja negra que le entran cosas y le salen cosas. Resulta que esas salidas, normalmente esas salidas pueden salir de dos maneras. Puede salir o un producto conforme o un producto no conforme. ¿Ok? Un producto no conforme significa un producto que no cumple con las especificaciones. Y ese es el principal insumo para empezar un proceso con el AMEF, ya que este se convierte en algo que se llama el modo de falla potencial. Es muy importante que veamos que en el AMEF vamos a ver mucho la palabra potencial, porque si bien aquí pudimos observar que el producto salió malo, por fuera de las especificaciones, puede que el ejercicio lo hagamos sin tener que ver que salió malo, sino simplemente, hey, ¿cómo podría salir malo ese producto? Y a partir de ahí hacer el análisis, no esperar a que salga malo. Por eso vamos a ver que en el AMEF hay mucho término potencial, porque no solamente me sirve para analizar procesos que hoy están funcionando, sino procesos que pueden llegar a funcionar un poco más adelante o en el futuro. Resulta que ese modo de falla potencial, en este caso ese producto no conforme, para aterrizarlo ahí, ese producto no conforme pudo haber generado efectos de falla potencial. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que ese producto eh, salió fuera de especificaciones y le llegó al consumidor final, ¿ok? Que es uno de los públicos objetivos al que le puede haber llegado, le llegó al consumidor final y resulta que ese consumidor final era una persona del común. Lo probó y dijo, uy, no, gas, este producto está saliendo muy maluco, no lo vuelvo a comprar. Entonces digamos que el efecto de falla, si bien fue que llegó al consumidor final, tuvo un impacto bajo, obviamente con una pérdida posiblemente de ese cliente. ¿Qué pasa si ese producto hubiera llegado, por ejemplo, a un influencer? Que tuviera muchísima capacidad de llegar a muchas personas y hiciera un post, publicara, hiciera cosas y definitivamente desacreditara nuestra marca. Posiblemente ese efecto en ese consumidor final hubiera sido muchísimo más grave. ¿Listo? Entonces son formas para ir evaluando cuál es el peso que tiene ese efecto de falla potencial que se creó. No solamente pudo haber sido en el cliente, o consumidor final. También pudo haber sido, por ejemplo, en un tema en el proceso. Es decir, eh, como el producto estaba saliendo con unas especificaciones que no eran, de pronto el proceso sufrió una avería pequeña que simplemente fue, por ejemplo, destaponar algo porque estaba pasando por ahí un producto viscoso, pero con una viscosidad mayor a la necesaria. Entonces taponó una tubería y simplemente fue parar, destaponar y seguir, o puede que hubiera definitivamente hecho un daño catastrófico en el proceso, o que de pronto no fue ni con el cliente ni en el proceso, sino que simplemente se perdió un lote enorme de producto porque no se fueron haciendo los chequeos en el momento, sino que definitivamente salió un lote grandísimo y se perdió un montón de dinero o que pudo en algún momento haber atentado contra la seguridad de las personas. Son normalmente los cuatro aspectos que se analizan a la hora de mirar los efectos de falla potencial. Lo repito, las personas, la seguridad de las personas dentro de la empresa, los mismos procesos,
la cantidad de producto o lotes que se perdieron y definitivamente el impacto en el cliente final. Todo esto se lleva a un indicador que se llama severidad y que se califica de 1 a 10, siendo 1 si el impacto o la severidad no fue tan alta, fue muy baja, y siendo 10 el más alto nivel de impacto que haya tenido ese efecto de falla potencial. Tenemos el primer indicador en la estructura de la MEF. Resulta que ese modo de falla potencial se pudo haber causado o tiene diferentes causas. ¿Qué podemos utilizar para mirar precisamente las causas de ese modo de falla potencial? Ya vimos herramientas como la tormenta de ideas, la espina de pescado. Son herramientas que aplican muy bien acá para determinar las causas que hicieron que se presentara ese modo de falla. ¿Listo? Y a la hora de analizar esas causas, lo que tenemos que mirar es la frecuencia, con qué tanta frecuencia, con qué tanta ocurrencia sucede cada una de ellas. Y en la medida en que veamos que ocurre en mayor o menor medida, vamos a llegar a un segundo indicador que se llama ocurrencia, donde una ocurrencia de 1 significa que definitivamente la frecuencia de esa causa es baja, y cuando tenemos un indicador de 10 es porque la frecuencia de esa causa es muy alta, ocurre muchísimas veces. Si algo ocurre muchísimas veces, la probabilidad de que eso haya causado el modo de falla es muy alto y va a impactar en una mayor medida todo el análisis de la MEF. Por último, y nos queda un tercer indicador fundamental para este análisis de AMEF, y es el que tiene que ver con los controles actuales del proceso. Controles, ojo, controles bien sea. ¿Qué controles hay hoy para prevenir o detectar la causa potencial de falla? Es decir, que se prevenga la causa, que esta causa no ocurra, o que se detecte que apenas ocurre la falla, la causa potencial, inmediatamente se para. ¿Listo? ¿Qué controles actuales hoy tenemos? Pero no solamente nos sirve los controles para las causas potenciales, sino puede que nosotros tengamos hoy en el proceso controles para detectar el modo de falla, es decir, para detectar que salió un producto no conforme en este caso particular. ¿Listo? Dependiendo de si tenemos unos súper buenos controles, va a ser una calificación diferente, y esto se va a meter dentro de un indicador que se llama detección. Ese indicador va de 1 a 10, pero ojo que miren que aquí cambia los niveles, siendo 1 lo que más detecta. Si es capaz de detectar en mayor medida, tiene una calificación de 1. Si tiene una capacidad de detectar en menor medida, tiene una calificación de 10. Les pongo un ejemplo. Si simplemente decimos, no, es que tenemos un producto que nosotros no tenemos nada para controlarlo, simplemente es con la vista. Nosotros vamos viendo que el producto vaya quedando bien hecho. Un control visual es un control que normalmente va a tener un nivel de detección bajo y se va a aproximar más hacia el 10. ¿Listo? Resulta que la combinación de estos tres indicadores, severidad, ocurrencia por detección, la multiplicación, nos va a dar lo que se llama el número prioritario de riesgo. Y el número prioritario de riesgo es básicamente lo que nos va a decir dónde debemos priorizar nuestras acciones, dónde debemos trabajar. Esto lo vamos a ver siempre reflejado en algo que se llama una matriz AMEF, que la tenemos ahí. Y esta matriz, miren que por aquí vamos a ver precisamente todos esos puntos que hablamos, donde aparece el nivel, la severidad de 1 a 10, la ocurrencia de 1 a 10, la detección de 1 a 10, y aquí aparece el número prioritario de riesgo, que va de 1 a 1000 por ser la multiplicación de los anteriores, donde el más alto es el que más riesgo tiene, el más bajo es el que menos riesgo tiene. Obviamente, ¿en cuáles vamos a empezar a trabajar? En los más altos. Y para los más altos vamos a generar acciones recomendadas que luego vamos a realizar, y que después de que estén implementadas, esas acciones pueden ser hacer cartas de control, que lo vamos a ver, implementación de Pokayoques, que ya lo vimos en clases pasadas y nos dimos cuenta que era una de las mejores herramientas de control, porque puede llegar a garantizar o evitar que se presenten hasta el 100% de los errores, y procesos de mejoramiento continuo como el ciclo PHBA, Seis Sigma. Implementamos las acciones y luego de haber implementado miramos cuál es el nuevo impacto en la severidad, en la ocurrencia y en la detección, para ver si el número prioritario de riesgo bajó. Si bajó, miramos entre estos que están acá
y estos que hay aquí, cuál es el siguiente más grande, de más alto valor, y continuamos con eso. Y así hacemos un proceso de mejoramiento continuo con una herramienta supremamente útil que se llama el AMEF. Nos vemos entonces en la clase para hacer la parte práctica entre todos de estas tres herramientas que son claves dentro del mejoramiento continuo: diagrama de flujo, CPOC y AMEF. Nos vemos.